Bueno, Sí, profesor. eh, bueno, ¿estamos entonces para empezar? Sí, Sí, sí. sí. ¿Estamos para empezar, chicos? Bueno, bien. Entonces, cualquier inconveniente ustedes me van avisando. Bueno, hola a todos. Buen día. Em, Perfecto. Eh, Esta es una charla que tiene mucho que ver con las políticas públicas, la salud pública, dentro de lo que es un programa de prevención. Nosotros estamos en lo que es el ciclo de prevención del tercer año de la Facultad de Medicina, donde estamos viendo el área de injuria y el área de defensa. Y si pensamos en la prevención como un programa articulado, eh, no hay mejor quizás trabajo para poder mostrarles a ustedes que este programa que comienza hace 20 años atrás, y a partir del cual los paradigmas de seguimiento de las personas con útero, hoy se llaman personas con útero, tal cual se perciben cada una, tienen de alguna manera un seguimiento que fue cambiando en la medida de que fueron surgiendo eh, mm, con nuevos conocimientos y nuevas técnicas de diagnóstico precoz. Hace 20 años atrás, estábamos en el año 2000, 2001, la salud pública estaba complicada en ese momento a partir de una realidad socioeconómica bastante compleja. Quizás algunos de ustedes recién todavía no habían nacido, quizás algunos sí. Em, y bueno, el problema era que en nuestro país se morían y todavía se siguen muriendo 2.000 mujeres por año por cáncer cérvico-uterino. El, el problema es que dentro de lo que es la realidad, eh, en lo que tiene que ver a la salud pública, el 80% de la mortalidad por cáncer cérvico-uterino se da en pacientes, en ah, países subdesarrollados. El 80% de la mortalidad por cáncer de cuello se da en países subdesarrollados y esto tiene que ver como consecuencia de las dificultades que existen para acceder a la salud, para acceder a la salud pública y por medio de quizás y cuestiones socioculturales también y políticas públicas en Latinoamérica, por ejemplo, han direccionado a la mujer o a las personas con útero con necesidades de atención más allá de su propia persona. Es decir, la salud pública y las políticas públicas en Latinoamérica han, de alguna manera, eh, mm, ¿cómo decirlo? Se han olvidado a la mujer y a las personas con útero como sujetos de derecho y de necesidad. En algún momento en un artículo que leí de una revista mexicana decía la mujer como objeto o como sujeto dentro de lo que son los programas de prevención en Latinoamérica. Y explicaba el artículo que la mujer siempre fue direccionada culturalmente eh, como la importancia de ella era cuando estaba embarazada, la importancia de ella era cuando tenía que dar de mamar o llevar su niño a los centros de salud. La importancia de ella era cuando tenía que ir a canjear sus estudios por leche o por anticonceptivos orales, o la atención exclusiva de la familia en particular.
pero cuando teníamos que de alguna manera, perdón, un segundito. Pero ahora de nuevo, cuando tenía que ir a atenderse ella misma como consecuencia de su salud en particular, nunca tenía la accesibilidad necesaria para poder llevar adelante su cuidado en particular. Esto yo lo fui de alguna manera estudiando, pensando, y en la medida de que empecé a hacer trabajos en terreno y a recorrer los diferentes barrios, y me di cuenta de que en particular ese artículo tenía bastante claridad, y que se repetía en todas y cada una de las casas donde yo iba a entrevistar a las mujeres. Y esto se daba, por ejemplo, porque cuando fui a Los Espinillos en San José de Rincón, este, y con la gente comunitaria, que muchas veces son personas que sin contrato en particular están dando una mano en los centros de salud, pertenecen a la comunidad y son las que de alguna manera te legitiman frente a ella, cuando vos vas como profesional a tratar de interrogar a las familias. Y eso es muy importante, porque nosotros necesitamos tener y lograr la confianza para poder obtener la información que necesitamos. Así que cuando fui a hablar con Dora, le pregunté, Dora, me presenté, le pregunté, Dora, cómo está conformada su familia, entre otras preguntas. Tengo 7 hijos. ¿Usted se ha hecho de los estudios em, correspondientes? ¿Ha ido al ginecólogo? Siempre me he hecho todos los estudios, doctor, me decía. Y yo le preguntaba, bueno, decime cuántos hijos tenés. Tengo 7 hijos. ¿Cuántos años tiene tu hijo más chico? 7 años. Bien. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste al ginecólogo a hacerte los estudios? Y su respuesta fue muy tajante: hace 7 años. Entonces, mucho de lo que yo ya había empezado a estudiar o a leer, se iba de alguna manera repitiendo en mis entrevistas, la importancia de la mujer cuando está embarazada, ¿no? Y así me pasó con Marcela, que le pregunté, Marcela, ¿cuándo comenzaste a tener relaciones sexuales? Y Marcela me dijo: a los 16 años. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cuándo fuiste por primera vez al ginecólogo? Cuando tenía 23. Imagínense la respuesta, la respuesta que, ¿por qué a los 23? Porque quedó embarazada. Entonces, de alguna manera esto se va repitiendo y va planteando que hay una direccionalidad cultural, donde eh, le estamos de alguna manera generando una representación de la salud de la mujer, o en aquellos tiempos, y hoy todavía estamos tratando de modificar eso, donde realmente lo que importa es cuando está embarazada o cuando tiene que amamantar o tiene que llevar su niño al centro de salud. Cuando me encontré con Rita, me dice: doctor, quédese tranquilo, me hago siempre todos los estudios. ¿Te haces todos los años el Papa Nicolau? Me lo hago todos los años al Papa. Bien, le digo, muy bien. Y digo, ¿y cómo? ¿Y sabes para qué sirve el Papa Nicolau? Y su respuesta fue negativa, es decir, no, no sé. Entonces, ahí entramos a
pensar en la responsabilidad del profesional frente a la mujer, a la cual le voy a hacer un estudio, pero no le explico por qué ni para qué sirve, y si va todos los años significa que nunca me propuse siquiera darle el tiempo necesario para que sepa por qué le estoy haciendo lo que le estoy haciendo, para qué sirve lo que le estoy haciendo y cómo puedo yo generar la información necesaria para que ella se la pueda transmitir a su hija. Y su hija salió justo detrás y le digo, ¿cuántos años tenés? 15. ¿Has tenido alguna vez alguna charla sobre educación sexual? Sí, en la escuela, pero nunca entendí demasiado. Entonces, el paradigma de la prevención, que es lo que de alguna manera la medicina quiere cambiar hoy en día, o sea, pasar del diagnóstico y tratamiento a la prevención inicial, y tiene bastantes, como decirles, vallas que de alguna forma hay que derribar y que romper. Entonces, la deficiencia como profesional que estamos teniendo y tratando a la persona como un objeto más que como un sujeto, porque no le estamos prestando el tiempo necesario para que de alguna manera entienda la importancia de su cuidado, y lleva a que todas estas mujeres tengan un problema en el diagnóstico de sus patologías. Eso por un lado. Por otro lado, teníamos un enorme problema porque muchas veces los Papa Nicolau se encontraban, que tomaban en los centros de salud, llegaban a los laboratorios rotos o quedaban durmiendo en algún cajón. Y cuando llegaban a los laboratorios de anatomía patológica en los hospitales, eh, y ahí aparecía un diagnóstico, una lesión, la mujer no iba a buscar sus informes o era difícil que esos informes volvieran a los centros de salud. Entonces, en el camino quedaban muchos diagnósticos de patología cervical que tenían que tener un seguimiento mucho más estrecho y mucho más estricto, y de alguna manera esto no ocurría. Em, por otro lado, tampoco se cumplía lo que conocemos como atención primaria de la salud, porque muchas mujeres, en vez de hacerse los Papa Nicolau en los centros de salud, los Papa Nicolau de control, se los iba a hacer al hospital. Y el hospital no es un lugar donde la mujer tiene que ir a hacerse el control anual. El hospital tiene que ser el lugar donde las personas con útero que tienen patología cervical lleguen con un turno o lleguen para buscar un turno para ser atendidas en el departamento de patología cervical porque tienen una lesión. Entonces, en aquel momento, la mayoría de las mm, mujeres que tenían un problema detectado en un centro de salud llegaban al hospital y no se encontraban con que de alguna forma no tenían los turnos colapsados, justamente por personas que iban a hacerse controles que tendrían que haberse hecho en el centro de salud y no en el hospital. Si a eso le sumamos la problemática que implica que muchas de estas mujeres que van a los hospitales públicos generalmente se encuentran en el conurbano o en las zonas periféricas de la ciudad. Imagínense lo que implica que de alguna forma haya eh, tengan la dificultad de primero tener que llevar a sus chicos a la escuela, con quién dejarlos, y pedir permiso en sus trabajos para poder ir al hospital.
Eh, mm, Muchas de esas mujeres son jefas de hogar y si no lo son, trabajan como si lo fueran, porque culturalmente vivimos en una Latinoamérica y en una Argentina también, en donde en muchos aspectos todavía hay una cultura muy machista. Y esto se nota y se da. Entonces, si esta mujer tiene suerte de conseguir un turno, si tenía suerte de conseguir un turno, el tema era, bueno, generarle una colposcopía y una biopsia para confirmar la lesión. Los informes quedaban varados en los laboratorios de patología, en los hospitales públicos, y bueno, imagínense lo que implicaba lograr que ese informe tenía que ir a buscarlo a la paciente, volver a pedir un turno con sus médicos, generar un protocolo de tratamiento con un turno en quirófano. Y ustedes saben lo que implicaba en aquella época, porque todavía sigue pasando que de alguna manera haya paro, ¿sí? Y todo lo que son cirugías programadas se suspendan y tengan que volver a reprogramarse. Entonces, todo ese periplo, ¿sí? Desde el inicio de la toma del Papa Nicolau en el centro de salud hasta el tratamiento y reinserción social de estas mujeres, generaba un tiempo importante que al mismo tiempo era una valla enorme porque muchas de esas mujeres terminaban de alguna manera abandonando sus tratamientos y, y como es eh, se perdían, se perdían en el camino y pasaban lamentablemente a engrosar ese volumen de 2.000 mujeres que fallecen, al menos en nuestro país, todos los años por cáncer cérvico-uterino. Eh, Más indignación nos va a causar, más allá de esto, que hoy en esta clase podamos entender que nosotros estamos descubriendo hoy un virus que es un dinosaurio que ha vivido con nosotros 300 millones de años y que de alguna manera, más allá de que de sus mutaciones que haya logrado a lo largo de su historia como tal, este virus sabemos quién es, sabemos cómo se comporta, eh, conocemos la historia natural de la enfermedad. Eso implica que desde el mismo momento en que comienzan a generarse lesiones, hasta el momento en que se desarrolla un cáncer, tiene que pasar 10 años para que esto ocurra, sin intervención de ni ninguna herramienta médica en el medio. Eso se llama historia natural de la enfermedad. Y hoy sabemos que se puede detectar en momentos precoces y que se puede curar y que no es necesario que pasen 10 años para que se desarrolle un cáncer y mate a una mujer. Esto es de una relevancia supina y sobre todo porque hoy tenemos herramientas de prevención y de diagnóstico al alcance de nuestra mano para que esta enfermedad deje de ser tal y en un futuro tiene la potencialidad de erradicarse del mundo. Lo que pasa es que lo que está matando a la mujer en definitiva no es el virus, sino son las ineficiencia de las articulaciones o los mecanismos que tienen que articularse para que la mujer tenga accesibilidad a la salud y a la prevención. Es así de simple. Es así de simple la respuesta. La complejidad es otra. Y esta complejidad tiene que ver con cuestiones que de alguna manera
uno podría, este, eh, ¿cómo decirlo? Son cuestiones de políticas que se llevan mal adelante, de programas que no funcionan como tienen que funcionar, de accesibilidad a la salud por cuestiones políticas, sociales, económicas. Encuéntrenle en todas y cada una de las variantes que ustedes puedan pensar y van a encontrar un lugar seguro para una de ellas. En el mundo hay 500.000 cánceres nuevos por año, 10 millones de lesiones de alto grado, 30 millones de lesiones de bajo grado y 300 millones de infectados. Los países en vía de desarrollo, con un costo social importante y económico en cáncer cérvico uterino, es donde se produce la mayor mortalidad, en parte por todo lo que les he comentado en estos primeros momentos. Y todas las personas que tienen actividad sexual o tienen una vida sexual activa, estamos en condiciones de infectarnos con el virus del VPH. Eh, el virus del papiloma humano es un ADN y como tal es un virus que cuando entra a la célula parasita el ADN en el núcleo de la célula y modifica toda su información genética, generando una alteración de la maquinaria biosintética de la célula. Más o menos eso es lo que trabaja. Lo que pasa es que como es un virus que tiene una enorme familia, su árbol filogenético está afectando un montón de sitios dentro de lo que es nuestro organismo, tanto de la piel como en las mucosas, y está subdividido en numerosos subtipos virales de alto riesgo, de riesgo medio o de riesgo bajo. Hace unos años, no tanto, escuché a un inglés que en una clase magistral que dio sobre HPV, eh, decía que había un subtipo beta de virus del papiloma humano que subclínicamente todos y cada uno de nosotros estábamos infectados. Y entonces me interesé por tratar de encontrar bibliografía para tratar de descubrir las variables. Y ahí encontré que había distintas clasificaciones taxonómicas en género de este virus, o el alfa papilomavirus, que infectaban tanto el epitelio cutáneo como el epitelio mucoso del tracto anogenital, causando verrugas comunes y lesiones neoplásicas. El famoso beta papilomavirus, ¿sí? Que era lo que me había movido para tratar de informarme con esto, provoca lesiones subclínicas o infecciones latentes que pueden tener importancia clínica en individuos inmunodeprimidos o en pacientes que padecen epidermodisplasia verruciforme. Es decir, es un virus que subclínicamente, del cual todos estamos infectados y que solo se manifiesta cuando nos inmunodeprimimos por alguna razón en particular. Y después tenemos los gamma papilomavirus o los mu y los nu papilomavirus, que son los que causan papilomas, verrugas cutáneas y verrugas genitales. Todos los HPV infectan exclusivamente las células del epitelio escamoso superficial de la piel o de las mucosas y producen tumoraciones por proliferación de las células infectadas, siendo las
verrugas víricas las lesiones más frecuentes. Las verrugas comunes se contagian por contacto directo con la lesión de un individuo a otro, es decir, hoy se sabe que la infección es piel con piel o por autoinoculación también está. Las verrugas plantares, que son bastante dolorosas, se contagian en las duchas, en los baños habitualmente de los clubes o las piletas, y obviamente las verrugas genitales por transmisión sexual. Las verrugas comunes son frecuentes desde la infancia en todas las regiones del mundo y llegan a afectar más del 25% de la población infantil y el 3,5% de la población adulta. Ya comienzan ustedes a entender y a darse cuenta que este dinosaurio que nos acompaña eh, genera una magnitud de patologías bastante diversas, dentro de las cuales las verrugas genitales y la infección por transmisión sexual se encuentra presente. En este cuadrito, los principales tipos de HPV y sus asociaciones con la enfermedad nos muestran, lesiones cutáneas, lesiones genitales y lesiones de cabeza y cuello generadas por todos estos subtipos de virus, ¿ah? Con bajo riesgo oncogénico o posible alto riesgo oncogénico. ¿Qué significa eso? Significa que el subtipo viral que está infectando, si tiene una alta capacidad de riesgo oncogénico, significa que tiene una enorme capacidad para poder transformar la célula en una célula neoplásica. Eh, pero lo más importante de todo, además de esto, es que no solamente tenemos localizaciones genitales o localizaciones cutáneas, sino también localizaciones en cabeza y cuello, donde generan, ¿sí? Carcinomas escamosos invasivos también con asociación de subtipos virales de alto riesgo oncogénico. Esto significa que no solamente está generando la posibilidad de un cáncer a nivel genital, sino también a nivel oral. Y a nivel oral, hoy se sabe que hay una tríada que está potenciando el riesgo de desarrollo de cáncer oral, que es el tabaco, el alcohol y el HPV. Hay más de 198 subtipos identificados de virus de VPH, donde tenemos entre 30, 40 o quizás hoy un poco más de subtipos virales que se han descubierto que están afectando la región anogenital, y de estos 15 o 20 tienen capacidad oncogénica. Los subtipos virales que más prevalecen en el mundo, ¿sí? Con riesgo y capacidad oncogénica, y en nuestro país también, son el subtipo viral 16 y 18. ¿Está? Luego tenemos subtipos con capacidad oncogénica intermedia, como el 45, el 31, el 33, el 52 y el 58, y tenemos tipos no oncogénicos, que son los que van a desarrollar las verrugas genitales o condilomas, eh, donde los más prevalentes en el mundo son el subtipo 6 y el subtipo 11. Entonces, tenemos los 4 virus más prevalentes en el mundo, el 16 y el 18 con capacidad oncogénica, y el 6 y el 11 sin capacidad oncogénica, que desarrollan los condilomas, las verrugas genitales y que nunca se van a transformar eh, en un carcinoma. Ah, bien, en el tamizaje de las mujeres en aquel momento,
se realizaba el Papa Nicolau todos los años. ¿Por qué se realizaba el Papa Nicolau todos los años? Se realizaba el Papa Nicolau todos los años porque durante el proceso de infección debía pasar un periodo de ventana a partir del cual las células se modificaban en su estructura citomorfológica y nosotros las podíamos identificar alteradas en el microscopio y decir que había una lesión de bajo grado. El tema es que si durante la toma del Papa Nicolau, si esta se tomaba antes de que las alteraciones citomorfológicas aparecieran, el Papa Nicolau iba a ser negativo. Y el tema es, la importancia del virus es que el 97% de las mujeres que se infectan con los subtipos virales, ya sean de bajo o de alto grado, lo eliminan por su propia capacidad inmunológica. ¿Me explico? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que si la gran mayoría de las mujeres por su propio sistema inmunológico elimina al virus, esto genera que si yo tomo el Papa Nicolau una vez que la mujer lo eliminó, también me va a dar negativo. Salvo que si lo tomo en el momento en que aparecen las lesiones de bajo grado, porque tanto los subtipos virales de bajo grado como los subtipos virales de alto grado comienzan generando la misma lesión inicial, que es una lesión de bajo grado. Entonces, por eso se tomaban los Papa Nicolau todos los años, porque de alguna forma generaba que si no aparecía la lesión este año, iba a aparecer el año siguiente. Em, hoy se sabe, hoy se sabe que tienen que pasar más de 10 años para que se desarrolle un cáncer sin intervención durante el proceso de lo que es de la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo que hay que hacer es prevenir, y prevenir implica generar un estudio de Papa Nicolau anual para poder detectar la lesión. El tema es que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud planteó que entonces, entendiendo y conociendo la historia natural de la enfermedad, no era necesario tomar un PAP todos los años. ¿Por qué? Y porque eh, si vos te da un PAP negativo ahora y te da un PAP negativo el año que viene, o te hiciste un PAP el año pasado y te dio negativo y te haces un PAP este año y también te da negativo, y ¿para qué vas a citar a la paciente el año que viene? ¿Para qué? Si no va a ser un cáncer por más que se infecte con el virus. Y aparte probablemente esté dentro de ese 97% que lo elimine. Entonces se empezó a tratar de organizar un poco mejor el tamizaje y tratar de no tapar el cuello de botella que implicaba el control anual constante y secuenciado de las mujeres. Entonces se planteó que, bueno, vamos a hacer entonces, si tenemos dos Papa Nicolau consecutivos negativos, eh, entonces las volvemos a citar a la mujer dentro de 2 o 3 años. Y nuevamente, dos PAP consecutivos negativos, volvemos a citarla dentro de 2 o 3 años. Entonces, ese era el paradigma del tamizaje 113 que comenzó de alguna manera a organizar un poco mejor el tamizaje, tanto en los centros de salud como en los hospitales. Eh, esto
es el útero, este es el fondo del útero, este es el espesor del miometrio, esto es el endometrio, ¿sí? Y acá tenemos el canal endocervical. Lo que ven aquí es el exocervix, ¿m? ¿Sí? Y esto es acá vendría lo que sería la cúpula vaginal y las paredes de la vagina. Esto no son más que quistes de retención mucosa, es decir, las glándulas que secretan moco tienen un conducto de salida que se tapa y como ellas siguen secretando moco, generan estas formaciones quísticas que son totalmente inocuas y benignas. El exocervix, que se encuentra en contacto directo con el medio ambiente o indirecto, pero que está sometido a microtraumas, necesita un epitelio de espesor importante, como es este, que es un epitelio pavimentoso, escamoso, glucogénico. Y el canal endocervical, con un moco muy importante para su humidificación, se encuentra constituido por este epitelio cilíndrico simple, musíparo, mucosecretante, ¿sí? Y la unión de ambos epitelios se llama unión escamo-columnar. Esta unión escamo-columnar en un cuello joven, ¿sí? Es bastante abrupta en su pasaje de un epitelio al otro. Epitelio pavimentoso, escamoso, glucogénico y epitelio cilíndrico, mucoso, simple. Pero con el correr del tiempo, este epitelio sufre un fenómeno adaptativo a este nivel en la unión escamo-columnar, donde comienza a producirse una metaplasia escamosa inmadura y el epitelio cilíndrico en esta zona es reemplazado por un epitelio escamoso inmaduro. Fíjense cómo comienzan aquí a generarse esta metaplasia y cómo comienzan a desprenderse las células cilíndricas mucosas. Esta zona se denomina zona de transformación, zona de transformación, y es una zona de fragilidad mecánica y de fragilidad inmunológica importante, que es donde el virus aprovecha para integrarse a las células. La replicación del virus papiloma humano comienza en las células basales, está donde se integra como DNA al DNA de las células más basales del epitelio, y es así donde persiste o se elimina si están dentro del 97% de las mujeres que lo eliminan, bueno, listo, ya está. Pero si persiste dentro de las células, sí modifica la maquinaria biosintética de la misma. Y esto se produce porque dentro de lo que es la patogenia del virus, genera, una vez que se ha integrado al DNA de las células y modificando la maquinaria biosintética, sintetiza dos proteínas oncogénicas que se llaman E6 y E7. Y E6, ¿sí? Está mutando al P53, a los supresores tumorales P53 y E7 al retinoblastoma, que tienen un efecto directo, el retinoblastoma sobre el P16 y una vía de división celular con estas quinasas. Está modificando entonces el ciclo celular. P53, recuerdan ustedes que era lo que yo llamaba el vigilante durante el proceso de duplicación del DNA con copia errónea de células que tienen que apoptosarse.
Bien, esto es el espesor del virus, ¿sí? Estos son una pequeña solución de continuidad que se genera como consecuencia de microtraumas a nivel de la zona de transformación, que es esa zona de donde está el epitelio metaplásico inmaduro, y es allí donde el virus penetra, ¿sí? Se integra o parasita el DNA de las células basales y después replica, ¿m? Y emigra con el reemplazo de las células que van madurando hacia la superficie hasta que se desprende en superficie con múltiples partículas virales para infectar a la otra persona. Bien, esto es una colposcopía de un cuello limpio en una persona con útero nulípara. Estas son células endocervicales y estas son células pavimentosas picnóticas. Durante el proceso de infección, estas son las modificaciones que se generan a nivel de la célula. Son modificaciones citomorfológicas con características típicas de citopatía viral y se denomina coilocito, es la célula característica y típica de la infección por VPH. Este es el cuello donde se observa esta zona leucoplásica blanquecina, ¿sí? Esto no es una lesión, esto es ectropion. El ectropion es la eversión hacia afuera del canal endocervical. Lo que la lesión es esta zona blanquecina leucoplásica que se observa, ¿sí? Y este es el periodo de mayor capacidad de infección durante el proceso durante la relación sexual. Si la mujer está dentro de ese 97% que elimina el virus, obviamente va a volver a la normalidad, que es el paso anterior. Pero si persiste y si fue infectada con un subtipo viral con capacidad oncogénica, entonces, y no es diagnosticada en esta etapa, pasa a lo que sería la infección persistente en el proceso de transformación, ¿sí? Y comienzan a generarse lo que son las lesiones preneoplásicas. Fíjense cómo la célula comienza a modificado ya abruptamente con una alteración de la relación nucleocitoplasmática con esta hipercromasia importante. Fíjense, esto es la zona de leucoplasia alrededor periorificial con agrumos rojos importantes. Y la lesión se denomina a este nivel HSIL o lesión de alto grado. Aquí se denomina LSIL o lesión de bajo grado. Las lesiones de alto grado sí están formadas por lo que se denominan neoplasia intraepitelial cervical 2 y 3, o sea, lo que antes se denominaba displasia moderada y displasia severa. El SIN2, el SIN3, el carcinoma in situ, que es la progresión final con capacidad de infiltración, y finalmente el carcinoma escamoso, que donde ya es infiltrante la lesión. Lo importante que todos tenemos que saber es que desde este momento hasta el momento en que se desarrolla el cáncer, tienen que pasar 10 años aproximadamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es tratar de diagnosticar la lesión en los estadios precoces. Esto es la biopsia de un epitelio normal, esta es la biopsia de un epitelio con coilocitos y estas son las biopsias que se toman en los epitelios con lesiones de HSIL o alto grado. Ahora, obviamente, no voy a tomar
una biopsia acá si tengo el diagnóstico de lesión de bajo grado. ¿Por qué? Porque probablemente esta mujer elimine el virus y vuelva a la normalidad. Entonces, agredir un cuello con una lesión de bajo grado es una locura. Eh, lo que hay que esperar es el tiempo necesario para ver si este virus persiste, y el tiempo para ver si este virus persiste son 2 años. Entonces, a partir de allí voy a ver qué es lo que hago. Siempre y cuando mi paciente no sea una persona de riesgo. Eso está total y absolutamente comprobado en lo que implica el criterio médico. Eh, acá sí yo hago una biopsia, hago un PAP y el Papa Nicolau me está dando una lesión de alto grado, sí, entonces sí tengo que biopsiar porque tengo que confirmar esa lesión y generar un protocolo de tratamiento. Toda mujer está en riesgo de adquirir un virus, un HPV de tipo oncogénico. Las evidencias demuestran que el ADN de HPV se encuentra en el 99.7% de los cánceres cervicales, indicando una relación causal entre la infección por HPV y el cáncer cervical. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son, junto con el subtipo viral de alto grado, que es una condición sine qua non para generar un cáncer en el futuro, son las características del huésped, es decir, si tiene una ineficacia en su respuesta inmunológica, y la presencia de cocarcinogénicos, dentro de los cuales tenemos el cigarrillo porque ustedes saben que tiene el cigarrillo un efecto directo sobre el epitelio de las mucosas. La falta de uso de barrera, es decir, profilácticos, eh, inicio de relaciones sexuales a temprana edad, la presencia de múltiples parejas, entre otras circunstancias, procesos de cervicitis crónica o procesos inflamatorios reiterados en el cuello, lo cual están generando un terreno susceptible para la entrada del virus. Aquellas personas que tienen una capacidad inmunológica baja. Eso genera, por ejemplo, en los pacientes trasplantados o en los pacientes con HIV, que son pacientes que se encuentran inmunodeprimidos. Por todo lo dicho, nosotros sabemos que esto es un problema de magnitud. Imagínense ustedes que si el 97% del 100% de todas las mujeres que son infectadas, el 97% elimina el virus, y en nuestro país se mueren 2.000 mujeres por año, entiendan primero lo frecuente que es la infección del virus, ¿sí? Eh, Como para que si el 97% de las mujeres lo elimina, ese pequeño porcentaje de mujeres en los cuales persiste el virus y no hay un control adecuado genera esa mortalidad. Existe un tratamiento para esta enfermedad y puede detectarse en un estadio latente o temprano. Nosotros ya conocemos al virus, sabemos cómo trabaja, sabemos cuál es la historia natural de la enfermedad, por lo tanto tenemos un consenso sobre dónde tenemos que buscar las lesiones y diagnosticarlas. Lo importante es generar los mecanismos suficientes y necesarios para articular el tamizaje de la mayor cantidad de mujeres en edad o en el grupo etario de mayor riesgo. Y ahora vamos a ver cuál es ese grupo etario. Fíjense ustedes
que nosotros acá tenemos en este gráfico, abajo tenemos la edad de las mujeres y tenemos personas que esta línea amarilla nos está hablando de las lesiones de bajo grado, ¿m? Que se da en un grupo etario entre los 15 y los 25 años, aproximadamente. La importancia de esto tiene que ver que si nosotros generamos la mayor cantidad de estudios en esta población joven, lo único que vamos a hacer es diagnosticar lesiones de bajo grado que van a desaparecer con el correr de los meses. En cambio, fíjense ustedes que esta línea roja nos está mostrando cómo está aumentando las lesiones de alto grado y el cáncer, con un pico que va entre los 30 años en adelante. Entonces, si nosotros generamos todos los estudios acá en esta población, ¿sí? Nos estamos olvidando y dejando de lado esta población que es donde está la lesión de alto grado y el cáncer, que es lo que tenemos que encontrar. Por eso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos dice y nos enseña a que nosotros tenemos que organizar el estudio de prevención sobre grupos etarios de riesgo, que son los que no se nos tienen que escapar porque ahí va a estar el cáncer y ahí va a estar las lesiones de alto grado. En una Latinoamérica donde los centros de salud se encuentran limitados en recursos humanos, insumos e infraestructura, tenemos que ser lo suficientemente prolijos para poder encontrar estos grupos etarios y enseñar cómo tenemos que direccionar el tamizaje y la prevención a estos grupos. Lo bueno de los programas de prevención es, de alguna manera, centralizar la información y generar estadísticas suficientes y necesarias, porque los resultados de las estadísticas son lo que nos dicen si estos programas funcionan o no funcionan. Como yo les expliqué desde un principio, necesitábamos que los centros de salud generaran la información suficiente y necesaria, llevando a los Papa Nicolau a un laboratorio centralizado. Nosotros tenemos el primer laboratorio centralizado de Papa Nicolau, que lleva el nombre del doctor Daniel Raúl Rocco y que se encuentra ubicado en el segundo piso del ex hospital italiano. Y ahí es donde se procesa toda la información necesaria, ¿sí? Para que ese resultado de los PAP vuelva rápidamente a los centros de salud, a los cuales también se les informa por teléfono, generando los turnos necesarios para que las pacientes vayan ya con el turno dado a el hospital de referencia en lo que sería el departamento de patología cervical. Simplemente esto lo van a ver el año que viene, pero esta es una muestra de cómo también se entendió y se aprendió a generar información suficiente, necesaria y adaptada al vocabulario que era necesario tener entre patólogos y ginecólogos. Es decir, necesitábamos hablar el mismo idioma porque si no, nosotros generábamos un diagnóstico y los ginecólogos no entendían qué era lo que queríamos decir. Y en realidad, lo que se generó es un consenso en la ciudad de Bethesda, en los Estados Unidos, y allí se crearon pautas recomendadas después con la Organización Mundial de la Salud para el seguimiento y tratamiento de las pacientes según el resultado de la citología.
Esto lo van a ver el año que viene, vamos a profundizar más conmigo. Y todo cambia cuando aparece la vacuna del VPH, porque teníamos un tamizaje de seguimiento 113, ¿sí? Entonces, esto cambia cuando comienzan a aparecer las vacunas. En el año 2011 comienzan a aparecer, se instaura en el carnet de vacunación obligatorio la vacunación en aquel momento con la bivalente, que incluía solamente los subtipos virales de alto grado 16 y 18 en mujeres que nacieron en el año 2000. En el año, a partir del año 2013, 2014, con mujeres que nacieron a partir del año 2003, se inicia la inmunización con una cuadrivalente donde incluía los dos subtipos virales oncogénicos más importantes, que era el subtipo 16 y el subtipo 18, y los dos subtipos virales de bajo grado más prevalentes en el mundo, que era el 6 y el 11. La inmunización no está indicada como tratamiento, ojo, está indicada únicamente para el uso profiláctico y no tiene efectos sobre las infecciones activas de VPH. No se ha demostrado que tenga un efecto terapéutico. No está indicada para el tratamiento del cáncer de cuello de útero ni para las lesiones de alto grado, ya sean cervicales, vulvares o vaginales. ¿Está? En el mundo tenemos también la nonavalente, que si bien está aprobada por el ANMAT en nuestro país, todavía no se ha instaurado. En el año 2016, 2014, eh, perdón, a partir de niños que nacieron en el año 2006, comenzó a generarse la vacunación también en varones. De esa manera, la vacunación tanto en mujeres como en varones genera un efecto rebaño con disminución de la circulación de la carga viral. Eh, Así que eso es muy importante. Hoy tenemos subtipos virales 16 y tenemos chicas y chicos que se encuentran vacunados, y eso es muy importante para la prevención. La vacuna se ha considerado que tiene seguridad, eficacia e inmunogenicidad para infecciones por VPH, disminuyendo la carga de la enfermedad asociada. Bueno, esto ya lo conté. Ah, Fíjense ustedes que tenemos niñas con el 88%, el 88,3% de primeras dosis y un 71,5% de segundas dosis. Esto es un problema porque no alcanzamos a completar las primeras dosis y tenemos casi un 30% menos de segundas dosis. Y los varones, 83, casi un 20% menos de primeras dosis y casi un 40% menos de segundas dosis en lo que es un carnet de vacunación que es obligatorio. Entonces tenemos un problema de salud pública importante y tenemos que encontrar el por qué no se cumple con la vacunación como corresponde. No obstante ello, hoy en enero del año 2024, comenzaron a generarse una sola dosis, ¿sí? Eh,
ya se considera que con una sola dosis en el año 2024 ya tenemos una importante dosificación necesaria para generar los anticuerpos suficientes para proteger a las niñas, salvo que, a las mujeres, salvo que estén embarazadas. Está, eh, entonces, la importancia de la vacuna es realmente importante. El test de BPH a partir de la década del 90 se desarrolló una técnica que es la detección de el subtipo viral con capacidad oncogénica. ¿Qué significa esto? Significa que el Papa Nicolau nos daba la información de las lesiones que nosotros teníamos, pero no nos decía qué subtipo viral era el que estaba infectando a la paciente. ¿Se entiende? Es decir, nosotros diagnosticábamos una lesión de bajo grado que podía ser generada por un subtipo viral de alto grado o un subtipo viral de bajo grado, pero no sabíamos, no podíamos saber cuál era. El test de BPH en particular lo que hace es detectar el subtipo viral de alto grado directamente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud generó un tamizaje en mujeres a partir de los 30 años, eh, donde de alguna manera se hacía el PAP y el test. Como el PAP es específico porque no muestra lesión, pero no es sensible porque no nos dice qué virus está afectando, eh, si se hace el test que sí es sensible. Entonces tenemos las dos tomas, el PAP y el test. Si el test es positivo, entonces nos está diciendo de que esa paciente está infectada con un subtipo viral de alto grado y nosotros lo que hacemos es leer el PAP. Ahora, si el test es negativo, la verdad, el PAP se descarta porque no nos interesa, porque por más que tenga una lesión de bajo grado por un subtipo viral de bajo grado, jamás se va a transformar en un cáncer. Entonces, esta es de una importancia supina porque fíjense ustedes que tenemos mujeres que si el test le da negativo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que esas mujeres recién hay que volverlas a citar dentro de 5 años. Entonces, conociendo la historia natural de la enfermedad, conociendo la era de las inmunizaciones y entendiendo que hoy por hoy tenemos mecanismos de diagnóstico suficientes y necesarios para poder de alguna manera erradicar esta patología, ¿sí? El tamizaje al mismo tiempo ha ido cambiando desde hace 20 años atrás, donde se hacía el PAP todos los años, luego se empezó a hacer con el seguimiento 113 y ahora con la presencia del test de BPH, a partir de los 30 años de edad, las mujeres, si con test negativo, solamente deberían ser citadas cada 5 años. Esto es una realidad, de ahí la indignación que nos genera el hecho de que en pleno siglo XXI, donde sabemos quién es el que causa el cáncer cérvico-uterino, cómo trabaja, cómo lo podemos diagnosticar, cómo nos podemos proteger. Eh, es imposible entender que si sigan muriendo mujeres por cáncer de cuello, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Quienes tienen que modificar las políticas públicas, quienes tienen que modificar la salud pública y darle accesibilidad a las mujeres
para que puedan de alguna manera acceder a los centros de salud y a los nosocomios para su diagnóstico precoz y tratamiento, bueno, tienen una tarea muy importante todavía por delante, porque nosotros hacemos lo que podemos, pero necesitamos de políticas públicas que nos ayuden. Bien, creo que por ahora es lo que quería contarles. Quisiera verlos a ustedes. Hola, todos. Me gustaría que puedan hacerme algunas preguntas para que pueda de alguna manera responder algunas dudas. Hola, Estamos, pero aparentemente no hay preguntas. ¿cómo? Estamos, pero aparentemente no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, chicos, Sí, yo tampoco entonces, tengo. de acuerdo, no sé qué les pareció la charla, pero creo que es muy importante para que todos podamos entender